Hace algunas semanas expuse el tema de las sanciones económicas que Estados Unidos impone a los países que no se alinean con sus intereses y mencioné el caso de Cuba, el más emblemático quizás, y agregué el caso de Rusia y el de Irán por ser temas actuales. Quienes no hayan visto el video pueden buscarlo en la lista si están suscritos a este canal. En aquel mensaje expliqué cómo el poder geopolítico no solo se ejerce con diplomacia o fuerzas armadas, sino a través de los cables invisibles de las transferencias bancarias, dejando claro que esto no es ético ni moral, pero sí legal, dado que Estados Unidos lo puede hacer debido a la hegemonía del dólar como moneda oficial mundial a partir de los acuerdos o tratados de Bretton Woods. Lo lamentable es que la gente repite es culpa del embargo, sin saber de qué mismo hablan. Pues quienes se identifican como amigos de Cuba o alineados a la izquierda nunca han sido lo suficientemente capaces para exponer con claridad técnica que la extrema pobreza de Cuba tiene mucho que ver con el embargo contra la isla y que este no sería ni la mitad de efectivo sin el andamiaje que se construyó a mediados del siglo pasado y que se consolidó con la digitalización bancaria en el cual interviene el sistema SWIFT, que es un sistema de mensajería ultra seguro que permite validar y obtener la transacción que se cierra con lo que se denomina jurisdicción del clearing compensation, el verdadero candado legal y operativo que obliga a que cualquier transacción en el mundo que involucre dólares norteamericanos, aunque ocurra entre un banco de París y uno de Tokio, tiene que pasar físicamente en algún punto por un banco corresponsal en suelo norteamericano, donde entra en acción la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que impone las sanciones. De modo que si un banco extranjero se atreve a liquidar una transacción en dólares con cualquier nación disidente o políticamente adversaria de Estados Unidos, esta entidad, conocida como OFAC, por sus siglas en inglés, puede imponerle multas multimillonarias o incluso revocarle la licencia para operar en suelo estadounidense o prohibirle el acceso a dólares, lo que para un banco global equivaldría a una sentencia de muerte comercial. Desde la perspectiva del análisis estratégico, la reciente e intensa presión de la administración Trump sobre Cuba, que escaló drásticamente tras el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa en Venezuela y se consolidó con órdenes ejecutivas agresivas como la imposición de aranceles secundarios y sanciones directas a Gaesa, aquel conglomerado empresarial militar que maneja la mayor parte de las transacciones comerciales cubanas, no es un hecho aislado ni meramente pasional. Encaja con total precisión en el tablero que estamos describiendo. Si conectamos los datos de la política exterior actual con la teoría del control de redes financieras, la postura de obligar a Cuba a hacer un trato bajo la amenaza de asfixia total responde a varios objetivos sistémicos fundamentales. La mayor amenaza a largo plazo para la hegemonía del dólar no son los aranceles chinos, sino la creación de nodos financieros inmunes a la OFAC, como Enbridge o los protocolos descentralizados de los BRICS. Para Estados Unidos, la cercanía geográfica de Cuba, que está a solo 90 millas de las costas de la Florida, implica un riesgo si la isla lograra estabilizar su economía integrándose completamente como un nodo activo de una red CBDC liderada por Pekín o por Moscú. Occidente tendría un banco de pruebas tecnológico y financiero hostil operando en su propio patio trasero. Al cortar el suministro de petróleo venezolano a inicios del año y asfixiar la capacidad de captación de divisas del conglomerado militar cubano Gaesa mediante la orden ejecutiva 14.404, de la cual ya hablamos en la entrega anterior, Washington busca forzar un colapso o una rendición sistémica en la isla antes de que esas autopistas digitales alternativas estén lo suficientemente maduras para rescatarla. Es una carrera contra el tiempo. Los analistas internacionales ya hablan abiertamente de un corolario de Trump a la doctrina Monroe, bautizado por algunos centros de estudio como la doctrina
Don Roe Doctrine. Esta visión postula que ante un mundo que se fragmenta en bloques multipolares, Estados Unidos debe asegurar un control absoluto y monolítico sobre el hemisferio occidental. Si el dólar va a perder terreno en Asia Central o en Rusia, la estrategia norteamericana exige que América Latina y el Caribe permanezcan firmemente anclados al circuito del clearing de Nueva York y al dólar tokenizado. Cuba, junto con la Venezuela post-Maduro, representa el último eslabón de resistencia geopolítica en la cuenca del Caribe. Someter a Cuba a un trato bajo las condiciones de Washington no es solo un trofeo político doméstico para el electorado de Florida, es el cierre definitivo de las puertas de la región a la influencia militar de inteligencia y financiera de potencias extracontinentales como China, Rusia o Irán. Cuando Trump utiliza expresiones maximalistas en sus redes sociales, instando al gobierno de Díaz-Canelo a pactar antes de que sea demasiado tarde, opera bajo la lógica de una reestructuración corporativa forzosa o una absorción. Una economía sin acceso a dólares, sin el subsidio energético venezolano y con apagones estructurales severos, eventualmente se queda sin liquidez para importar alimentos y medicinas básicas, dos cosas sustanciales. Si Washington ofrece un alivio, entre comillas, o un trato, entre comillas también, este no vendrá gratis. Las condiciones de una apertura bajo el sello de esta administración implicarían la privatización de activos estatales, la resolución de las reclamaciones históricas de propiedades confiscadas en los años 60, amparadas bajo la ley Helms-Burton, y la inserción de la economía isleña bajo el control regulatorio norteamericano. No se trata de una anexión territorial al estilo del siglo XIX, sino de una absorción financiera y de mercado en el siglo XXI. En términos de teoría de juegos, el estratega norteamericano está aplicando una táctica de asfixia por estrangulamiento de flujo. Sabe que el software alternativo de los BRICS aún no puede enviar barcos cargados de crudo ni reconstruir la red eléctrica cubana de la noche a la mañana. Al golpear la base logística real, la energía y los alimentos, anula temporalmente la ventaja tecnológica que Cuba podría obtener en el futuro de la desdolarización digital. El tablero está en su momento más crítico. La Habana se enfrenta al dilema de ceder ante las demandas de la Casa Blanca para evitar una crisis humanitaria irreversible o resistir bajo una represión interna extrema, apostando a que un tanque ruso o un crédito digital chino llegue a tiempo para sostener el sistema. Desde una perspectiva estrictamente de costo-beneficio estatal, a Estados Unidos no le interesa absorber a Cuba como un territorio o estado de la Unión. Absorber a un país con una infraestructura destruida, una deuda externa impagable y una productividad colapsada significaría que el contribuyente norteamericano tendría que financiar la reconstrucción total de la isla, estimada en cientos de miles de millones de dólares. La meta de la administración Trump no es la anexión, sino la subordinación de mercado. Una Cuba abierta a las inversiones norteamericanas que resuelva las reclamaciones de propiedad y que funcione como un mercado satélite, pero manteniendo su propia bandera y sus propios problemas administrativos de fronteras hacia adentro. Cuando Estados Unidos mira hacia América Latina, hay que interpretarlo como una mirada de lobo depredador, no como un benefactor, aunque muchos ilusos que padecen disrupción de clase crean lo contrario. ¿Por qué traigo a colación nuevamente este tema? El objetivo no es simplemente dar la oportunidad a que más personas conozcan cómo se manejan los hilos de la economía mundial o que entendamos por qué Donald Trump se permite amenazar a Cuba a vista y paciencia de todo el mundo, actuando como el Genghis Khan del siglo XXI o como cualquier otro déspota de la antigüedad del cual la historia nos cuenta sobre sus abusos y crímenes. El principal objetivo es que en medio de los acontecimientos globales que en estas últimas horas se están desarrollando, entendamos que
aparte del petróleo, los minerales estratégicos, llamados también tierras raras, y el control de los pasos marítimos estratégicos, la guerra que está tomando mayor fuerza y que lamentablemente terminará en una conflagración mundial con incalculables pérdidas de vidas, obedece a la decisión de Estados Unidos de mantener el control sobre la economía mundial y en contraparte a la necesidad de otros países a liberarse del yugo del dólar. Continuaremos en otro momento. Por ahora, asimilemos lo puesto sobre la mesa.